¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su nuevo programa de Plataforma al Aire este día martes 15 de octubre del 2024, donde estamos listos para darles a conocer lo último que se ha generado en información. Comentarles a nuestros amigos internautas que Quito el día de hoy amanece con un cielo completamente despejado, una mañana muy bonita en la ciudad capital, y listos para realizar diferentes actividades e informarles de todo el acontecer nacional y local. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y demás plataformas donde ustedes pueden enterarse de la información que se genera de minuto en minuto. Por otro lado, cuando estamos 15 de octubre, muchas personas estarán ya listos para cobrar este día, la quincena. Que bueno, me alegra muchísimo por ustedes. También recordarles a nuestros amigos internautas que tomen en cuenta los horarios de corte de luz, porque esto lamentablemente está afectando a varios sectores que de alguna manera hacen el llamado correspondiente al gobierno nacional para que busquen soluciones reales y se deje de seguir afectando a la población ecuatoriana. Pero también la noticia positiva del día de hoy: Ecuador juega contra Uruguay esta tarde a las 18 horas con 30 minutos. Toda la buena energía y predisposición para que les vaya muy bien a nuestra selección. Quiero aprovechar también para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Vamos a conversar con el expresidente de la Cámara de la Construcción. Está con nosotros el arquitecto Silverio Durán, a quien le damos la bienvenida a Plataforma al Aire. Silverio, buenos días. Buenos días, Patricia, y un gusto estar en este medio de comunicación. Qué gusto poder conversar con usted porque, como señalábamos al inicio de esta entrevista, la situación de los apagones ha afectado a todo el país a nivel grande, diría yo, porque de alguna manera tanto el turismo, el sector de la construcción, que es de quien vamos a tratar esta mañana, queremos saber qué está pasando, ¿no? Los apagones como tal, al señalarles esta mañana el tema del turismo, como también reiteraba, se ha visto afectado. Estamos en un proceso de recesión, según indicó el Banco Central del Ecuador. ¿Qué ha pasado a estas alturas con todo lo mencionado? ¿Cómo se encuentra en la actualidad esta rama importantísima del país? Bueno, empecemos por lo último, el tema de los apagones. Lógicamente que nuestro sector se siente afectado, pero no de la misma manera como están otros sectores, por ejemplo el industrial, el turístico, que es lo que más les ha afectado, ¿no? Y también el comercio, que es lógico. Nuestro sector sí, directamente e indirectamente también se siente afectado. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos también de toda la cadena productiva que se produce de nuestro sector. Esto se refiere a la industria, al comercio, generalmente al transporte también, y otras actividades que están centradas en el campo, en el ámbito del sector de la construcción. Directamente y básicamente el sector se ve afectado más en el uso de herramientas menores y alguna que otra herramienta o equipos de mayor potencia, digamos, que se usa la energía eléctrica. Pero en general, tanto en maquinaria y transporte, no se ve muy afectado. Entonces, el sector, al estar afectado, no depende básicamente por estos apagones. Ya, sino depende de Depende de otras circunstancias, entre ellas las malas políticas de los gobiernos, el no uso de ciertas condiciones que el mundo entero da, sobre todo los países del tercer mundo como somos Ecuador. Eso hay que recalcarlo y siempre lo he hecho. ¿Por qué? Porque habiendo recursos que son para obras de interés social que tanto necesita nuestro país, no se los aprovecha. Tal es así que hace algunos años atrás, cuando estaba en funciones todavía en la Cámara, pudimos haber ingresado alrededor de 3,000 millones de dólares para hacer vivienda de interés social
con toda la infraestructura, inclusive hasta comprar los terrenos en donde se iba a hacer a nivel nacional. Era para básicamente construir 80,000 unidades de vivienda, y lo digo despacio para que se me entienda, 80,000 unidades de vivienda, y se desperdició esa oportunidad. ¿Qué pasó? ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando ya en el periodo del presidente Moreno. Hablé personalmente con el mismo presidente. ¿Ya? Hablé con los ministros, con el ministro de la vivienda, que era el ente rector que podía manejar todo esto. Eran recursos no renovables. No solamente había que dar una garantía soberana por el 50% de lo que ingresaba, pero garantía. Y una vez que se efectuaba todo este trámite, no voy a abundar en detalles, pero todo este trámite se lo hacía para generar trabajo también para el sector de la construcción que estamos implicados, la mano de obra, así es, los profesionales, la industria, el comercio, sector del transporte, hasta actividades pequeñas, que eso mueve mucho, ¿no? Crea mucha dinámica el sector. El sector de la construcción a nivel mundial es un dinamizador de la economía, y eso deben entenderle, y creo que sí lo entienden, pero no toman las decisiones que se deban hacer. Se intentó después también el gobierno del presidente Lasso hacer el mismo ejercicio, no tuvimos resultados. Hay condiciones que lamentablemente no lo puedo decir así abiertamente, porque necesitaría pruebas contundentes, físicas, pero se dieron por cuestiones muy ajenas al beneficio del ecuatoriano, que esas viviendas iban destinadas a los sectores que lo necesitan realmente, y no vamos a decir que son solo los más pobres, sino matrimonios nuevos de jóvenes que necesitan realizar su hogar en una vivienda, y el gobierno podía recibir esas viviendas en una situación que él podía o vender, regalar, arrendar. Cualquiera de las opciones tenía para hacerlo. O sea, el gobierno iba a salir beneficiado, aparte del pueblo, de la persona que iba a recibir ese bien. Yo siempre me opuse al regalo de la vivienda. ¿Por qué? Porque la gente, cuando recibe un bien gratuitamente, no lo valora. No tiene ese sentido de pertenencia, que es lo que realmente es lo conveniente para que él se preocupe de conservar ese bien, y así poderlo heredar a las generaciones siguientes de su familia, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no es cuestión de lamentarnos, eso ya pasó, pero hay que ponerlo en contexto. Porque de alguna manera esto también tiene que ver con lo que pasa en la actualidad respecto al sector de la construcción, ¿no? Que ha sufrido en este caso, recesión, ¿sí? Por cómo está la situación del país. Y quisiera saber si manejamos algún tipo de porcentajes para ir conociendo cómo se ha visto afectado esta área. Y bien que lo dice en esos términos usted. El sector de la construcción siempre ha estado oscilando alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, que eso es bastante considerable si tomamos en cuenta todo lo que genera el sector. Un 10% es absolutamente respetable. Hoy estamos en alrededor del 6%. Perder un punto en el aporte que se tiene al Producto Interno Bruto es bastantísimo.
es bastantísimo dinero y estamos perdiendo alrededor de 4 puntos. Entonces eso le da una idea de cómo estamos afectados. Esto también hay que tomar en cuenta que la obra pública en los últimos años ha sido muy baja y en los 2 últimos gobiernos casi nula. Hablamos que de enero hasta junio de este año se ha invertido en obra pública alrededor de 38 millones. Bajísimo. Es bajísimo. Y eso también afecta, le digo, afecta directamente al profesional y más, con mayor fuerza, a la mano de obra. Es decir, estamos hablando de maestros albañiles, plomeros, pintores, carpinteros, choferes, etcétera, operadores de equipo pesado, porque hay que entender, y eso hay que dejar en claro, que el sector de la construcción engloba todo, no es solo vivienda. Mucha gente solamente piensa que el sector de la construcción está en la vivienda, y no es así. Por eso es que digo que el 70% de la inversión en obras depende del Estado. ¿De políticas públicas estamos hablando específicamente o de qué? De inversión. Eso es lo que le potencia al sector de la construcción. Lógicamente, en segundo lugar estará el sector inmobiliario, que es otro generador de muchos empleos y de activar la economía en el uso de materiales, etcétera. Entonces, esa inversión se ha visto mermada y completamente afectada, porque eso le da una potenciación también para que esta rueda, que es una rueda sin fin del sector de la construcción, hay actividad económica en el sector y se producen inmediatamente reactivaciones en todo. Como le dije antes, y lo voy a repetir, en el sector industrial, en el sector bancario, en muchos sectores y en la misma mano de obra, que es lo que nos preocupa también, y a los profesionales que habemos muchísimos profesionales. Creo que en el sector de la construcción, solo en el sector de la construcción estamos alrededor de unos 70,000, 80,000 profesionales que nos dedicamos, y de ellos pocos son los que tienen una actividad. El resto seguimos en la lucha, en la pelea para ver cómo se puede tener una oportunidad de trabajo. Eso es también muy importante decirlo. Silverio, quiero aprovechar para leerle una pregunta. Dice, en el tema de la construcción, ¿los precios de materiales o mano de obra ha subido? Siempre hay una pequeña subida, digo, en comparación de cómo se especula en otros productos. El tema de la subida del IVA afectó en cierto segmento, pero no en todo, porque los materiales más utilizados, hablamos del acero, del cemento, el mismo hormigón, que digamos es un componente con petros, etcétera. Esos no subieron el impacto. Se mantiene con el mismo precio. ¿No es cierto? ¿Qué subió? Pero hay otros materiales para acabados, principalmente. Que eso es lo que sí ha subido, pero no en una proporción, digamos, que pueda decirse que ha sido bastante considerable. Ha subido en cierta medida, porque eso también regula el mercado. No es que porque subió el IVA yo me trepo y nadie me compra. Así es. Entonces hay una conciencia también en eso, en el sector comercial, en el sector industrial, que al tener esta afectación todos tenemos que apoyar.
Entonces, sí, en algunos sectores o en algunas provincias, digamos, no han tenido mayor impacto, se han mantenido los precios. En otras donde la demanda es un poco mayor, parece que sí tuvo un pequeño impacto, sobre todo en la parte inmobiliaria, porque en la obra pública no se puede decir que ha habido afectación, pues no es cierto. Entonces, eso es importante también decirlo que el tema de los impactos en el sector, estamos hablando de la inversión pública. Les voy a dar unos porcentajes donde está detallado. Estamos hablando aquí el tema de los créditos, o todavía de la no inversión, todavía sí no. Me gustaría también que abordemos esa temática. Sí. Le voy a dar unos datos en cuestión de empleos, y permítame tomar esta pequeña hojita donde tengo anotado. A pesar de toda esta situación que ha pasado en el país, como estábamos analizando, el empleo, ¿qué pasa con el empleo? ¿Se mantiene? El empleo ha disminuido considerablemente. A pesar de eso, mantenemos en el sector 80,000 empleos directos. ¿Ya? Directos. Antes del 2014 superaban ampliamente estas cifras. Estamos hablando que sobrepasaban los 200,000 empleos directos. Y los indirectos era una cifra muchísimo mayor, que superaban los 500,000. Estamos hablando en la actualidad en torno a los apagones, en torno a la recesión. En torno a toda la afectación, que no es que es en producto de este año o del año anterior. Esta afectación viene desde el 2014. Ya. En el 2014 comenzó a decrecer el sector de la construcción. Entonces, el asunto es que tuvo una caída bastante considerable en este año. Solo en este año, el 4.9% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Las principales actividades económicas que tuvieron una disminución en el empleo son, le decía, la obra pública, la construcción de carreteras y las líneas de ferrocarril, que ya prácticamente es nula, ¿no es cierto? Ha desaparecido, ¿no? Ajá. Eso ha estado afectado en menos del 8.7%. O sea, si consideramos que el 1 es todavía estable, en menos del 8.7%. La construcción de edificios y vivienda en general, y comercio también, industria también, menos 7.2%. También ha bajado. Ha bajado. Y otras obras de ingeniería civil, que son muros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este porcentaje se establece a raíz del 2014. A raíz del 2014 comienza eso, ¿no? El declive. Hay una pequeña estabilización y una pequeña subida que se dio en el 2018 por el nuevo gobierno, la esperanza de que se iban a hacer nuevas obras, pero nuevamente siguió la caída. Eso es un punto importante que hay que anotarlo y que debemos tomar en cuenta. Ahora, yo quisiera preguntarle también, porque el tiempo va avanzando, ¿qué pasa en torno, pues, a los créditos hipotecarios a través del BIES, a través de la empresa privada? ¿Cómo se han visto afectados o se mantienen al mismo nivel de periodos atrás? Y estoy completamente de acuerdo en lo que usted dice, y le voy a dar unos datos que en
en los créditos hipotecarios, tanto en la banca privada como el BIES, que ahora es el banco que más créditos otorga, da, ¿no? El BIES en este año, en el 2020, en el 2024, como lo tenemos cifrado, el promedio fueron de 696 créditos por mes. En el 2023, los créditos fueron un promedio también de 808. Un poquito más elevado. Y en el 2022, 869, más elevado. Ha ido bajando. Entonces, ha ido bajando. Y el sector privado también, los bancos se han visto afectados por esta situación, porque el cliente también, el potencial cliente no tiene empleo y eso no le permite acceder a un crédito. Entonces el asunto va por ahí también, que no pueden endeudarse, porque usted sabe lo que viene después de un endeudamiento que no lo puede pagar. Así es. Y eso afecta también al sector, porque esto es dinámico, ¿no es cierto? Tengo crédito, puedo pagar y puedo construir. También se ha visto afectado las inversiones nacionales y las inversiones extranjeras por malas políticas del Estado. Es decir, que no estamos hablando de políticas específicamente del gobierno de turno, sino del resto de autoridades. Del resto, y es de todo el Estado, no solo del gobierno. Claro que hay una responsabilidad mayor en los gobiernos de turno, que pueden tomar ciertas decisiones. Y esto se basa básicamente que el inversionista no va a un país, un inversionista extranjero no va a un país donde la situación jurídica es un desastre. ¿El país está en una situación jurídica desastrosa? Desastrosa, que no permite el ingreso de los capitales extranjeros. Se cuenta que se tuvo ya la intención de seguir invirtiendo, pero las circunstancias no lo permitieron por esta inseguridad jurídica que hay en el Estado. ¿Ya? La situación de la inestabilidad política también ha sido un factor preponderante en todo este tipo de relación que deberíamos tener. Es decir, la pugna entre el Ejecutivo, el Legislativo, falta de acuerdos y demás. Completamente de acuerdo en eso, porque ven gobiernos que se caen, que hay sectores, sobre todo de la Asamblea, que tratan de opacar la acción de un gobierno por buscar, porque aquí solo cuando estoy yo funciona bien todo. Cuando estuvo el otro, cuando va a venir otro, no funciona nada. Y eso es no sé cómo decirle, una idiosincrasia marcada que hay en el país. Y bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, pero es una condición marcada en casi toda Latinoamérica, que eso no debería ser así. Debe ser unas políticas de Estado que, si yo termino mi gobierno, el que me sigue debería continuar, pues, porque es de beneficio país, si no es de beneficio de la persona que está en el poder, y no debe ser así. Pero hay una idiosincrasia, como le digo, que el que salió fue el malo y yo tengo que atacarle al malo porque yo soy bueno, y el que viene también me va a atacar a mí porque yo he sido el malo, y así. Y eso nunca se va a pasar. Ahí está. Obras inconclusas. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, ahora que estamos hablando de apagones, ahí tiene obras hidroeléctricas que no se han concluido.
o que no han tenido la capacidad de invertir o de permitir las alianzas. Mire, las alianzas público-privadas es un factor tan importante en cualquier parte del mundo. Si yo no tengo dinero, tengo que ver de dónde traer ese dinero. Y lógicamente que el que trae el dinero tiene que tener un beneficio económico y ser atractivo para que venga. Lo otro es ir a buscar dinero con créditos no reembolsables, que también los hay, como lo estábamos diciendo antes, también los hay. Y eso se puede traer y eso genera trabajo, dinamiza la economía. Es un factor tan importante que se dinamice la economía para el bien de todos. Si no es de estar regalando el dinero, los bienes de otros a los que supuestamente son más pobres. Los que tienen dinero no le han de haber hecho robando, a pesar que hay algunos que sí. Casos excepcionales. Sí, pero el asunto es que se ha ganado y ha generado también empleo. Eso deben entender ciertos políticos o ciertos dirigentes sociales que lo único que buscan es su beneficio personal, porque el resto no les importa, a pesar que dicen que están luchando por los que más necesitan, por el pueblo. El pueblo no existe realmente. El pueblo es una palabra tan utópica que no se debería mencionar. Es el ciudadano común. Y al ciudadano común, si le damos empleo, él va a surgir. Y el surgimiento no quiere decir que al salir de pobre le va a ser el nuevo rico, como tienen una mentalidad muy pequeña, digamos, una obtusa personalidad, que eso deberían quitarse de la mente. Si lo mantengo pobre, vota por mí. No, por Dios, pensemos en el beneficio del pueblo, no pensemos en nuestra y hay que revisar las propuestas de cada uno de los candidatos. Ahora que ya vamos a entrar a un proceso electoral, quiero rapidito leerle una pregunta. Dice, ¿el Estado se encuentra ejecutando proyectos de construcción? ¿En dónde, si es que usted lo sabe? Acabamos de decir que apenas son 38 millones de dólares. La inversión es prácticamente nula. No voy a juzgar si será será cuestión de los anteriores, pero sí tenemos que exigir, y todos, no solo nuestro sector de la construcción, todos tenemos que exigir que los dineros se inviertan en el beneficio común, que eso es importante, y dejarnos de estar especulando diciendo este gobierno o el anterior o el que viene buscan solamente beneficio personal. Aportemos en algo también y veamos cómo puede ser ese aporte para que vaya en beneficio del país, no de nadie en específico, sino de todo el país. Eso debemos de estar muy conscientes y hacerlo constantemente y no quedarnos callados. Silverio, una última pregunta ya para ir concluyendo. ¿Qué se avisora para el sector de la construcción en lo que queda del 2024? Nada, lamentablemente nada. ¿Complicada la situación? Complicada. Tenemos la esperanza, como siempre, nuestro sector vive de esperanzas. Con el cambio de gobierno, que venga un nuevo gobierno, van a venir nuevas obras, nuevas inversiones, van a permitir el ingreso de capitales, van a hacer una serie de actividades que van a beneficiar. Esa es nuestra ilusión. Y muchas veces, y la mayoría de veces, nos hemos chocado con lo que ha pasado. Y no hemos tenido ninguna oportunidad de seguir creciendo, digo como país, ¿no? Creciendo como país, no, cada vez estamos estancados, cada vez estamos yéndonos para abajo y teniendo solamente un poquito de visión y de desinterés personal y hacer para país, podemos salir y ser un país con grandes oportunidades, porque inclusive tenemos mucha riqueza natural. Se oponen aquí a que se extraiga el petróleo, se oponen a que se haga la minería legal, pero la ilegal está bien.
Y eso no debe ser así. También el ciudadano, la persona que piensa un poquito, tiene que pensar en el bien común. Si se hace todo ordenadamente y bajo la ley, y quien controla la ley también son gente honesta, no son como los que siempre pedían coimas y después dijeron que las coimas eran normales, que no eran un robo al Estado. La coima es un robo, y ese robo se ha visto afectado, ¿quién? La persona que menos capacidad económica tiene. Pensemos de otra manera, seamos más propositivos, veamos, si nosotros estamos en territorio, pues veamos qué podemos hacer en este territorio y hacer propuestas. Y sobre todo ahora que estamos, como le decía hace poco, a puertas de un proceso electoral en el 2025. Justamente, le digo y repito, vivimos con una ilusión. De ilusiones no se vive. Y tenemos que ser prácticos y seguir metiendo el hombro para que esto vuelva a ser, y si no lo ha sido, que sea un país próspero. Eso es lo que tenemos que meternos todos los ciudadanos para que estemos con una mejor y mayor tranquilidad y vivir en paz, porque la vida es efímera, ¿no es cierto? Estamos de paso y bueno, todo eso ya no nos vamos a meter en otros campos. Agradecer esta mañana la presencia de Silverio Durán, expresidente de la Cámara de la Construcción, quien nos acompaña de aquí en Plataforma al Aire, justamente para hacer un análisis de cómo está este sector, y vemos que está bastante afectado. Esperemos que con el pasar de los meses la situación en general vaya mejorando para el país. Muchísimas gracias, Patricia, les doy mis sinceras felicitaciones, un lindo programa. Espero seguir aportando en lo que ustedes requieran y estoy siempre a la orden. Lógicamente que esto va en beneficio y ese es mi propósito, ¿no? Beneficio a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias nuevamente a Silverio, pues nosotros volveremos el día de mañana a las 8:15 con un nuevo programa y entrevistas aquí en Plataforma al Aire. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y demás redes sociales. Pónganos un me gusta, síganos y compartan para que nuestra comunidad vaya creciendo. Nuevamente desearles a todos que tengan un excelente día.